Otra cantidad cinemática de mucho interés es llamada desplazamiento. Quiero que entre todos definamos esa cantidad. Vamos a considerar, por ejemplo, en una dimensión tenemos al observador en su 0, 0 y consideremos que en un tiempo t sub 0, t inicial, la partícula se encuentra en una posición inicial x sub 0. Luego, por alguna razón que no nos interesa en este momento, la partícula viene y se mueve sobre el eje de las x, y en un tiempo t, el observador mide la posición x final de la partícula acá. Entonces les pregunto ahora, ¿cuánto se ha movido la partícula? O sea, inicialmente estaba acá y ahora se encuentra acá. Por lo tanto, yo podría decir que la partícula se ha desplazado esta distancia. Ahora, medida por el observador, digámoslo así, ¿cuánto vale? O sea, si yo conozco la distancia final, o sea, la posición final, y conozco la posición inicial, entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Entonces, ustedes dirían, esta distancia de acá valdría la posición final menos la posición inicial. Esto precisamente es lo que vamos a conocer como desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a denotar como un delta x. Esto que está acá es la letra griega delta y esta es la posición. Entonces, básicamente, esto que está acá significa un cambio. Un cambio en x, pero para nosotros x es la posición. Entonces, matemáticamente hablando, aquí es donde estamos construyendo este lenguaje. Esto significa cambio en la posición, delta x. Así de simple. Y esto es lo que vamos a definir como desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento, denotado por delta x, se define como la posición final menos la posición inicial. Hagamos ahora un simple cálculo acerca de lo que es el desplazamiento en una dimensión, para poder concluir una propiedad muy importante. Por ejemplo, consideremos a una partícula que se encontraba acá, en t sub 0, y se comienza a mover, llega acá, por ejemplo, en un tiempo t. Otra vez, la causa de por qué se movió no nos interesa. Ahora consideremos a un observador, por ejemplo, acá. Este observador está en el 0, 0 y quiere saber cuál es la posición cuál es el desplazamiento de la partícula. Entonces, para este observador, él tiene que armar su numeración acá. Sería más 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y entonces este observador dice, el cambio en la posición, o sea, el desplazamiento no es más la posición final menos la posición inicial. La posición final es esta. Medida por este observador serían 4 metros. Menos la posición inicial. La posición inicial acá es menos 3. Medida por este observador. O sea, menos 3. Por lo tanto, 4 menos 3 me da más 7, lo voy a poner así. Metros. Ese sería entonces el desplazamiento medido por este observador. Pero ahora aparece en escena un segundo observador. Este segundo observador, obviamente, él está en su 0, 0 y comienza a decir, bueno, acá para él es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, etc. ¿verdad? Entonces, para este observador, él dice, el cambio en la posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Y esto es igual a... La posición final para este observador sería 9 unidades, o sea, en este caso 9 metros, menos la posición inicial, que sería acá, sería igual a 2 unidades. 2. Esto me da 9 menos 2 más 7 metros. Luego aparece un tercer observador. ¿Qué tal si lo ponemos acá, por ejemplo? Ahí está nuestro tercer observador. Él está en el 0, 0. Entonces él comienza a hacer su medición diciendo, bueno, acá tenemos menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, etc. Entonces el tercer observador dice, el cambio en la posición sería la posición final menos la posición inicial, o sea que eso es igual. La posición final, la partícula está acá, por lo tanto, para medido por este observador, la posición es de menos 1 metro. Menos de acá, la posición inicial de la partícula, medida por el observador, sería de menos 8 metros. ¿Esto aquí es igual? Menos 1 menos menos 8, que sería menos 1 más 8, me da como resultado más 7 metros. Entonces, como ustedes pueden observar, el desplazamiento medido por los 3 observadores me da más 7. ¿Qué significa ese más 7? Más 7 unidades. Se desplazó 7 metros en esta dirección. Pero un asunto muy importante, observen ustedes que, como dijimos en el caso anterior, la posición depende del sistema de referencia. Entonces, las posiciones medidas por cada uno de los observadores de las partículas, observen ustedes que son diferentes. Pero, repito, el desplazamiento es el mismo. En este ejemplo sencillo, podemos decir entonces que el desplazamiento es una cantidad que no depende del sistema de referencia. Y esto es muy importante porque ya no va a depender de lo que yo mida, o lo que mida la otra persona, o lo que mida X persona. Todos tienen que medir exactamente lo mismo. Y eso es una gran ventaja en la descripción del movimiento de las partículas. Entonces, concluimos que el desplazamiento no depende del sistema de referencia. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué dejé el signo más acá? Obviamente la partícula se está moviendo en este sentido. ¿Qué hubiera pasado si la situación hubiera sido al revés? Que inicialmente en t sub 0, tiempo t inicial, la partícula estaba acá, y en t final la partícula llega a ese punto. Hagamos el cálculo de manera sencilla. Lo vamos a hacer acá. La posición final de la partícula, esta es la posición final de la partícula, medida por el primer observador sería de menos 3 unidades. O sea, acá le voy a poner, digamos acá, menos 3 unidades. Menos 3 unidades. Menos la posición inicial de la partícula es de 4 unidades. 4. Esto que es igual. Menos 3 menos 4 es, ahora me da menos 7. Veamos qué dice el segundo observador. La posición final de la partícula es de 2 unidades. 2 unidades. Menos la posición final de la partícula, bueno, la posición ahora inicial de la partícula sería 9 unidades. 2 menos 9 me da menos 7 unidades. En este caso, metros. ¿Y qué dice el tercer observador? La posición final para él, que sería esta acá, serían menos 8 unidades. Menos 8. Menos la posición inicial sería de menos 1. Menos 1. Menos 8 menos 1 me da menos 7 metros. Observen ustedes
que otra vez los observadores miden su desplazamiento, que es el mismo, solo que ahora tiene un signo menos. ¿Qué significa esto? En el primer caso, la partícula se estaba desplazando hacia acá. Por lo tanto, nos daba positivo todo, es positivo. En el segundo caso, la partícula se desplaza hacia acá y nos daba menos 7. Observen claramente cómo el desplazamiento es una cantidad vectorial. Vemos entonces que el desplazamiento tiene un carácter vectorial, que lo puedo escribir así. El desplazamiento de manera general como un delta R, un cambio en la posición. Ahora, en el caso especial de una dimensión, yo lo que tengo acá es que la componente en X del desplazamiento tiene, ya sea más 7 unidades, tal como lo vimos allá, o menos 7 unidades, tal como lo vimos para acá. En general, entonces, el desplazamiento lo puedo escribir así. Delta R es igual a el desplazamiento en X en dirección Y. O, en un lenguaje más claro, sería más menos 7 en dirección Y metros. Eso sería básicamente un carácter vectorial. Ahora, lo más adecuado sería escribir simplemente el numerito 7 y poner entre paréntesis más menos I. ¿Qué significa eso? El desplazamiento tiene una magnitud de 7 metros y que en el primer caso se movió en la dirección más I y en el segundo caso se movió en la dirección menos I. Eso sería entonces básicamente el desplazamiento en una dimensión. Bien, visualicemos el desplazamiento como carácter vectorial en 2 dimensiones. Por ejemplo, considerando nuestro sistema de coordenadas cartesiano de y, al observador situado en su 0, 0, y una partícula que se va desplazando en el espacio, allí se va moviendo. Por ejemplo, en un instante t sub 0 tiene una posición inicial. Después, en un instante t final, por ejemplo, tendrá una posición final. Y el desplazamiento no es más que la posición final menos la posición inicial. Y esto me recuerda lo que es la resta de vectores. A ver, recuérdense cómo era la resta de vectores. ¿Cuál sería el vector cuya resta da este resultado del desplazamiento? Pues sería un vector que va de la posición inicial hacia la posición final. O sea, básicamente, de la posición inicial a la posición final. Esta flecha que está acá, en 2 dimensiones, es lo que estamos visualizando de manera vectorial como el desplazamiento. Como también pueden ver en las siguientes gráficas.